Empezamos el pleno ordinario, mes de agosto, y, señor secretario, pasamos al punto número 1. Buenos días. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 18 de julio de 2025. ¿Alguna intervención sobre el acta? Señor Aguilar. Buenos días. Quiero saludar a los compañeros de corporación, resto de concejales, habilitados nacionales, personal del Ayuntamiento y miembros de la Policía Local, público asistente, aquellos que nos ven el sábado a las 3 de la tarde por el canal público que pagamos todos los vecinos cuando estos señores quieren, y, por supuesto, a través de aquellos que nos ven a través del canal Una Estepona para Vivir de YouTube cuando ellos pueden y quieren. Sigue siendo imposible votar a favor de un acta otra vez más. Y es que seguimos viendo una actuación en la que quedó a la vista de cualquiera la falta de respeto de la presidencia con este. Señor Aguilar, como usted sabe, el acta se graba y todo absolutamente lo que se dice en el pleno está incorporado al mismo. ¿Alguna observación más? Sí, es que si no corto usted no puede intervenir. Cuando se hacen manifestaciones quiero que queden expresamente recogidas. En las videoactas no se refleja. Señor Aguilar, está todo recogido. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Señor secretario, punto número 2. Dictamen aprobación definitiva, estudio de detalle en parcelas 22-23 del sector SUR5, Camino de las Mesas, promovido por la Mercantil, Camino de las Mesas Real Estate Sociedad Limitada, expediente 41.082/2024. Sí, buenos días, señor presidente, compañeros de corporación, público asistente. Bueno, pues se trata simplemente de un nuevo estudio de detalle en la zona de Dos Hermanas, que tiene como objeto cambiar la tipología de vivienda unifamiliar adosada a poblado mediterráneo. Se dictaminó en comisión informativa donde se explicó técnicamente en qué consistía, sometido a información pública. No ha habido alegaciones y ya solo falta el trámite de su aprobación definitiva. Señora Molina. Buenos días a todas y a todos y al público asistente. Señora Velasco, viene un poco dormida, no es el punto de Dos Hermanas, es el Camino de las Mesas sub R5. Si quiere empezar, no sé, la presidencia si tiene que decir algo. Bueno, lo que podríamos hacer, si estamos de acuerdo, es, ya que se ha expuesto el punto 6, exponer el punto 6, que ya lo ha hecho la señora Velasco, lo debatimos y después volvemos al 2. Así que vamos al punto 6. Sí, señora Molina, tiene usted razón, pero realmente... Ya vamos al punto 6 a debatirlo. Señora Molina. Perdón. Es que... Señor Aguilar. Pero... Señor Aguilar, tome la palabra. Bien, yo creo que en una intervención de un minuto no pasaba nada por mantener el orden y seguir por el punto 2. De acuerdo, señora Velasco, exponga el punto 2. Venga, pues pido disculpas porque sí puedo venir un poco dormida, la verdad. Venga, pues bueno, realmente el estudio de detalle de Camino en las Mesas es exactamente igual que el que yo había citado, porque se trata de un nuevo estudio de detalle en la zona de las mesas que tiene como objeto el cambio de tipología de la vivienda pasando de colectiva abierta a manzana cerrada. El expediente fue dictaminado en comisión informativa, se explicó técnicamente. Sometido a información pública, no se han presentado alegaciones y lo traemos para su aprobación definitiva.
Bueno, como bien ha dicho, se refiere a viviendas que se van a realizar otra promoción más en la zona de las mesas. En la comisión hicimos varias preguntas, sobre todo relacionadas con la aprobación del plan parcial al que se acogía y precisamente solicité la información de la última modificación de ese plan parcial que a mí no me ha llegado para esta comisión. Y nos hace difícil el tener una evaluación real sobre, aunque es un estudio de detalle, y usted me va a decir que es un estudio de detalle y que no se puede modificar la edificabilidad y una serie de cuestiones, solamente lo que han hecho en este momento, sino cambiar el tema de tipología, de tipo de vivienda, pero sí nos preocupa el no saber y tener el conocimiento a qué plan parcial se refiere y qué aprobación se recogía en ese sector. Y lo digo porque en el propio informe del técnico establece que la parcela tiene una edificabilidad, voy a verlo un momentito, por favor, que he cambiado el documento, tiene una edificabilidad de más de 15.000 metros cuadrados cuando la parcela, la superficie es de 11.000 metros cuadrados. Y lo que viene entre paréntesis, fijada por el plan parcial. Si no tengo acceso a ese plan parcial, no sé cómo se ha calculado la cuota de edificabilidad y si se ajusta a los parámetros establecidos por la norma urbanística. Con lo cual, no sabemos si la edificabilidad que se da en este estudio de detalle está bien o no. Al comparar con otros estudios de detalles que ustedes presentan, informados técnicamente, especifican claramente, lo vamos a ver en los siguientes estudios de detalles que se presentan, porque aquí se presentan seis proyectos de estudio de detalle para hacer viviendas, en este concreto 165 viviendas en la zona de las mesas, donde, según investigación por Google, porque no hemos podido acceder de otra manera, el plan parcial aparentemente se modificó en el 2012, luego en la nota simple del expediente pone que la aprobación definitiva fue el 29 de octubre del 2015, es decir, no sabemos si hubo otra modificación, y lo que queremos saber es si ese plan parcial, la cota de edificabilidad, se ha calculado de forma correcta. ¿Qué pasa? En la comisión no vino el técnico que informó y hizo este informe, con lo cual el coordinador, imagino, del área no tiene conocimiento porque ha sido el que no ha estudiado precisamente, valga la redundancia, este estudio de detalle. En definitiva, veo aquí una falta de transparencia. Hemos solicitado el plan parcial en reiteradas ocasiones, se van a hacer más de 700 viviendas en la zona de las mesas, ya sabemos. Y siempre preguntamos lo mismo, ¿cuál es la reserva del suelo para vivienda protegida en ese sector? Hemos pedido en reiteradas ocasiones el listado de viviendas de suelos de vivienda protegida, tanto en suelos privados o en suelos que se están desarrollando como en los que son municipales, y si no tengo esa información yo no puedo intervenir de una forma transparente y no puedo dar un voto si no sé claramente a lo que estoy votando. En definitiva, volvemos a reiterar la falta de documentación cuando vienen los expedientes, aparte que lo pone entre paréntesis. En el otro estudio de detalle que sí ha informado el mismo técnico, especifica la cuota de edificabilidad, cuál es el cálculo, si es un 0,50, un 1,36, etc. Y aquí, entre paréntesis, viene plan parcial. Luego, cuando se hace el informe técnico, se hace una relación cuáles son los instrumentos o las normativas que se aplican al estudio de detalle y a las modificaciones pertinentes, que si se aprobó en el 2005, 2006, en el 1980, yo qué sé. Pero aquí no se recoge. Sin embargo, en otros estudios de detalle, incorporando y comparando los informes técnicos, sí se hace. Esa es la duda que se nos plantea desde este grupo. Gracias. ¿Una intervención más, señor Aguilar? Bien. Entiendo que quizás incluso el alcalde conoce al propietario porque, al igual que él, reside en Nueva Andalucía. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que tanto el alcalde en su decreto de aprobación inicial, como la teniente alcalde y concejala de urbanismo en su propuesta, se refieren a la lista como la Ley 7/2001, cuando es la Ley 7/2021. Es un error, pero es muy evidente cuando es precisamente el año en que se promulgó. Y aparte es que hace muy poco tiempo. Tan solo lo leí y dije, ¿cómo pasa el tiempo? 24 años de la lista y fue después de la pandemia. Pero no ha pasado el tiempo. Es que ustedes no leen o no saben. Y no se equivoquen, las dos cosas son peligrosas, pero más lo es aún que el técnico diga en su primer informe lo siguiente. Digo textualmente, nota,
El estudio de detalle ahora informado con registro de entrada número 2025 ER 4464 sustituye al presentado con registro de entrada número 2024 ERE 36.677. Y en el decreto posterior, el alcalde aprueba el estudio de detalle del expediente presentado en 2024 con el número 36.677. Es decir, con aquel estudio de detalle presentado que ha sido revocado por el propio actuante, habiendo presentado uno posterior. De hecho, dice en el decreto, visto el expediente número 41.082 relativo al estudio de detalle de las parcelas 22 y 23 del sur OR5, Camino de las Mesas, de este término municipal, presentado por la mercantil Camino de las Mesas tal, por registro general de entrada con número 2024 ER 36.677 de fecha 18 de noviembre del 24, cuando el técnico en su informe había advertido claramente que el informe lo iba a hacer sobre el estudio de detalle presentado en 2025. Por cierto, también vuelvo a repetir, la señora Velasco en la propuesta que nos trae hoy aquí, obviando el segundo expediente, que es el que informa al técnico, y refiriéndose al primero, del que no tenemos ningún documento ni informe al respecto. Ante esta incoherencia y ante la aprobación inicial de este estudio de detalle, aprobado un estudio de detalle que no está informado y que no está presentado aquí, no tenemos la documentación, propongo que se deje sobre la mesa, se subsane, pues el decreto de aprobación inicial, ya le estoy viendo la cabeza que dice que no se preocupe, versan sobre un registro que fue sustituido por otro unos meses después, y es el primero y no el segundo el que el decreto de aprobación inicial señala como el expediente del procedimiento. Lo dicho, o no leen o no saben, y las dos cosas asustan. Además, ya le preguntaré por aliviar el tráfico en el trámite de ruego y preguntas, pero ¿no se han dado cuenta que van a autorizar 164 viviendas en una zona colapsada que no tiene más salida que el colapso de la zona de la BP? ¿No creen que tienen que trabajar rápido en conseguir vías nuevas de acceso antes de que se ocupen esas viviendas? ¿Qué plantean ante ese problema, señor García y señora Velasco? Espero que no sea lo de siempre, más vivienda con los mismos accesos. Porque esa forma de actuar solo deja en evidencia que el futuro del pueblo donde vivimos los tres miembros de mi grupo va a ser difícil para los que no queramos quedar aquí. Creo que sobre lo de vivir en el pueblo que están colapsados ustedes no pueden decir lo mismo. Como decía la señora Molina, estoy de acuerdo, ha cometido un pequeño error, no son 6 los estudios de detalle, son 5, el número de la corporación, el 5 los estudios de detalles que se traen aquí, y si es verdad que no tenemos toda la documentación, que es lo que nos falta siempre, lo hemos dicho, y esto se va a repetir en varios puntos, también en el sexto, que es bastante parecido a este. Es tan parecido como que vuelven a confundir los mismos conceptos. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve porque no pienso dejar, señor Aguilar, el estudio de detalles sobre la mesa porque, vamos a ver, respecto, señora Molina, le voy a contestar primero a usted. Se explicó en la comisión informativa que este sector se presentó el plan parcial en el 2005 y que luego, posteriormente, se presentó un nuevo texto de plan parcial. Normalmente los estudios de detalle toman referencia simplemente de los planes parciales y nunca se adjunta como documentación de un estudio de detalle. Es un expediente completamente diferente. De todas formas, yo entendí en aquella comisión que ya le había quedado claro el tema. Si hubiese necesitado ver el plan parcial, me hubiese consultado, me hubiese puesto un mensaje, cualquier cosa, y le hubiésemos acercado o haberle dado la oportunidad de consultarlo, porque realmente lo que ya reflejan los informes técnicos es lo que hay. O sea, que la edificabilidad que el técnico dice que hay es la que él ha calculado. O sea, que damos por válido lo que los técnicos dicen con la información que tienen, que la tienen ellos toda. Entonces, no, yo no veo la... Podríamos ya directamente ir al voto. ¿Intervención más? Señora Molina. Ahora. Señora Velasco, sí le pedí, le dije que me lo mandara por correo. Y no es la primera vez que pido este plan parcial, porque, como ya digo, al buscar en Google aparece, googleando, que es del 2012 el plan parcial, donde se divide todo el sector. Y lo digo precisamente porque esa modificación que a usted hace referencia, no sé si fue el 12 o el 15, le digo que en el expediente, en la nota simple de los terrenos, aparece que se aprobó definitivamente la modificación del plan parcial el 29 de octubre del 2015, sí es relevante. Es relevante porque tiene la posibilidad de hacer un plan parcial de volver a reordenar el suelo.
Sí, sí, sí. Y ustedes pueden establecer, si quieren, si aquí había suelo reservado para cualquier cosa, cambiarlo como se ha hecho, y hablo con conocimiento, y se ha hecho el Mercadona, y eso se conmutó por dinero y ese suelo estaba reservado para vivienda protegida. Entonces, yo quiero hablar con datos, no con lo que usted me dice, sino con los datos y los papeles, que es lo que a mí me interesa, ver los datos y hacer mi propia reflexión y analizarlos. Y luego usted tendrá la suya, que esto es, aquí venimos pues eso, a debatir, y puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Con lo cual, creo que la falta de documentación no hace validar el que yo pueda dar un voto o podamos dar un voto a favor, y es lo que volvemos a reiterar otra vez. Y como bien ha dicho el señor Aguilar, se vuelve a saturar la avenida Juan Carlos. Y, bueno, pues vivimos en una ratonera y vamos a vivir en una ratonera mayor con una, bueno, pues para hacer recorridos que se hacían en 15 o en 10 minutos se van a convertir en 40. Entonces, esto no es una ciudad sostenible, que es lo que se vende, y esa es la realidad. ¿Alguna intervención más, señor Aguilar? Sí, me he sentido otra vez en el colegio, pero en la EGB. Yo no soy de la época de primaria, sino de la EGB, porque acabo de recibir como respuesta a propongo que se deje sobre la mesa no porque no. Entonces, el sí porque sí, el no porque no, pensaba que ya no lo iba a escuchar más desde hace muchos años y lo vuelvo a escuchar hoy aquí. A mí me llama la atención, señora Velasco, porque yo quiero entender que los datos técnicos son correctos. Y quiero entenderlo porque los técnicos lo informan así. Pero es verdad que nos falta toda la documentación siempre. Esa es la manía de darnos todo siempre al final recortado. Intenta darnos mucha documentación en 48 horas y al final nos dan justo la necesaria y mínima para que parezca que el expediente está completo. En este caso, fíjese que el estudio de detalle parece que está completo y no falta ningún informe al que hacen referencia, lo cual ya han alabado algo, ya han avanzado ustedes algo. Pero lo que sí es cierto es que falta documentación para poder profundizar en el asunto. Lo que ocurre es que también le he preguntado por algo, además de proponer dejar sobre la mesa, que supongo que se va a votar, porque es como se debe hacer, dejar sobre la mesa se tiene que votar, pero además de eso, lo que le estoy diciendo es algo que trasciende el estudio de detalle, y es que son 164 viviendas las que se plantean hacer de nuevo, y lo que decimos es hay una parte de los promotores que es realizar el estudio de detalle y después realizar la obra y después vender sus casas y hacer su negocio. Todo esto está muy bien. Pero hay una parte que es municipal, que es buscar las vías de acceso. Tienen ustedes que ser los que doten de agua potable, de electricidad, de alcantarillado y de acceso rodado. El acceso rodado es evidente que está colapsado ya. No veo que se avance en nada. Si lo que hacemos es traer aquí estudios de detalle permanentemente con más viviendas, obviamente los promotores están en su derecho y habrá que apoyarles, yo eso lo entiendo, pero lo que le estoy reclamando es su trabajo. Le estoy reclamando su trabajo, el trabajo de la corporación. Y es que faltan las vías de acceso que necesitamos perentoriamente. Pero desde ya le he preguntado sobre qué van a realizar en esa zona cerca del tráfico, la respuesta ha sido ninguna. Así que lo siento mucho, pero vamos a tener que votar en contra. Muchas gracias. Bueno, solo concreto dos cosas. Señora Molina, el plan parcial, una vez que se aprueba inicialmente en el 2005, pueden hacerse modificaciones, pero la aprobación inicial se respeta hasta la final. Quiere decir que ese documento inicial, sin la reserva de vivienda de VPO, por desgracia, se mantiene desde el 2005 hasta el 15 o hasta la fecha en la que se apruebe, porque son los propietarios los que traen la documentación. Entonces, el plan parcial del 2005 se aprobó por ustedes, por el Grupo Socialista, sin la reserva de vivienda de VPO, y ya ese mismo texto continúa durante toda su tramitación sin esa condición. Se pueden cambiar otros parámetros, se pueden cambiar otras historias, pero ese condicionante nos vincula hasta el día de su aprobación definitiva. Y, señor Aguilar, respecto a las 164 viviendas, no la establece este estudio de detalle. Este estudio de detalle lo único que hace es ordenarlas. Esas 164 viviendas ya vienen previstas en el plan parcial y en el plan general. Y son en esos documentos donde se deberían, si se hacen las cosas bien, haber previsto que si se mete ese tipo de población se meterían todos los accesos correspondientes.
Entonces, y por último, los estudios de detalle, si se hace referencia a un plan parcial, no tiene obligación de adjuntarse ese plan parcial. Son simplemente formas de redactar de los técnicos. Adjuntar un plan parcial a un expediente es una barbaridad administrativa. Así que no lo veo necesario. Si usted lo quiere consultar, pida la vista y copia del expediente y tendrá acceso a él. No tengo nada más que decir. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien. Señor secretario, por favor, el punto número 3. Dictamen aprobación definitiva, estudio de detalle de la parcela 3.3 del sector SUR71, Cuesta de Ronda, promovido por la mercantil Valdicio Gestión Sociedad Limitada. Expediente 27.409/2024. Bueno, este segundo estudio de detalle es un estudio de detalle preceptivo porque se trata de una actuación de edificación no alineada a vial y, por tanto, nuestra normativa exige que se tramite un estudio de detalle para definir las alineaciones y las rasantes correspondientes. También se explicó en la comisión informativa, como no puede ser de otra manera. En información pública no ha habido alegaciones y traemos también aquí su aprobación definitiva. Intervenciones. Señora Molina. Me acaba de decir que un plan parcial no se puede cambiar el uso del suelo. Se puede cambiar. Y la reserva del suelo. Le voy a decir, hay dos tipos de plan parcial. Plan parcial de desarrollo para áreas que se van a desarrollar urbanísticamente y planes parciales de renovación o redesarrollo para áreas que requieren una transformación urbanística. No soy técnico, pero entendiendo ahí literalmente, entiendo que puede haber la posibilidad de que la reserva del suelo desaparezca, lo conmute por dinero y haga otra cuestión distinta. Y con relación a que nosotros no reservábamos suelo, tal, en el 2005 aquí no había un problema de vivienda. El problema de vivienda lo han causado ustedes 16 años después. La gente podía alquilar viviendas a precios asequibles y comprarlas, y hoy día no. Así que ustedes son los que están gobernando y en esas transformaciones que ustedes hacen, si hay una transformación del plan parcial, un 10% si está ordenado y si hace una nueva reordenación, se debe reservar la edificabilidad del 10% para vivienda protegida. Y usted lo sabe igual que yo. Y usted ha podido hacerlo y no lo ha hecho. Y es lo único que voy a volver a decir con relación a este tema. Con relación a lo que estamos hablando, que es el expediente de la Cuesta de Ronda, promovido por el mercantil Valdicio Gestión SL, se van a hacer 65 viviendas y, a diferencia del otro informe y el otro estudio técnico por parte del técnico, se hace referencia a qué instrumentos urbanísticos se acogieron para realizar este estudio de detalle, viene el histórico muy bien explicado y también viene explicado la edificabilidad que se le dé y el porcentaje. Eso es lo que quería hacer diferencia con relación al anterior. Y, como siempre, vuelvo a decir, seguimos haciendo promociones, que no nos parece mal que se haga un desarrollo urbanístico de la ciudad, pero ustedes se han basado durante 16 años en una especulación urbanística que ha provocado un problema habitacional importante en esta ciudad y deseamos que en el punto de asuntos urgentes se regulen y se han aprobado cuestiones que ustedes luego no llevan a cabo, es decir, la regulación y saber qué suelos tenemos disponibles para construcción de vivienda, que todavía a día de hoy ha pasado muchos meses y no tenemos ni idea por dónde van los tiros, y seguimos con el mismo problema. En definitiva, 65 viviendas, 165 las anteriores, 99 en el siguiente, 105 es decir, casi aquí vamos a aprovechar a hacer casi más de 400 viviendas, que es lo que se va a aprobar aquí, con una saturación de ciudad impresionante y hacia una ciudad sostenible no vamos, la verdad, nada de nada. Señor Aguilar. Sí, lo primero que se observa en este expediente es que ha tenido la semana fantástica, que ni el Corte Inglés. Lo presentan hace un año y nadie toca nada. Pero, de repente, el informe técnico es del 21 de mayo, el jurídico del 22 de mayo y el decreto de aprobación inicial el 26 de mayo. La notificación del decreto el 27 de mayo. Los 7 días de oro que le han tocado. Pero eso solo no deja de ser una curiosidad. Por cierto, que el secretario municipal certifica que el decreto es del 25 de mayo y es del 26. También lo digo para que vayan corrigiendo y lean esas cosas. Les recomiendo un poco más de lectura, sobre todo lo que firman.
Bueno, pues se publica el 27 de mayo y hasta el 7 de julio para alegaciones tenemos el certificado de que no hay alegaciones el 8 de julio. Volvemos a tener informe técnico el 10 de julio y jurídico el 14 de julio. Tiempo expreso. Ya como no podía ir al pleno de julio, la señora Velasco no tuvo tanta prisa en firmar esa propuesta y la dejó para hace unos días, volviendo a decir incorrectamente que el decreto de aprobación inicial es del 25 de mayo. En este caso, no proponemos que se deje sobre la mesa. Quiero recordar que el anterior punto no se ha votado dejar sobre la mesa. Por cierto, en este caso entendemos que es un error material decir la fecha, no el expediente de entrada del estudio de detalle como en el anterior, que cuando hemos dicho que hay un estudio de detalle con el código que ustedes dicen que se aprueba, ese es el que se aprueba, no el que es modificado, no el que lo modifica 6 meses después. Por tanto, es bastante distinto. Pero una pregunta, o mejor dos. ¿Quién les ha metido prisa? Segunda pregunta, ¿por qué? Me cuesta mucho creer que este expediente haya coincidido con la alineación planetaria y estemos hoy aquí aprobándolo definitivamente en 3 meses. Y además, y esto no es culpa del promotor, quieren meter 65 viviendas más en la colapsada Ronda Norte. Más que Ronda es Arriate, una pedanía muy bonita pero mucho más pequeña que Ronda. Y que no entiendo cómo seguimos con más viviendas sin los accesos que son tan necesarios antes de colapsar más la salida y entrada de Estepona. Es cierto que no es responsabilidad de los promotores, es responsabilidad de la corporación. Y lo que teníamos que haber hecho es realizar esas ampliaciones de viario antes de que esas viviendas estén ocupadas. Todavía estamos a tiempo, pero le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hacía antes. ¿Qué es lo que piensan hacer al respecto? Porque me ha respondido antes la señora Velasco que se hace en el plan parcial, ya se ven las salidas, las entradas, los viarios. Claro, eso es si no se modifica la ciudad. Si se modifica la ciudad, ya no. Si cortamos la avenida de España, cortamos la calle San Roque, cortamos la avenida San Lorenzo, entonces da igual que hayas previsto 2 carriles en la zona del polígono, es que vamos a estar colapsados. Se ha colapsado la avenida Andalucía por este concepto de ciudad que estamos realizando actualmente. Por tanto, cualquier calle que se haga ahora o es ampliada de alguna forma o nos va a llevar al final al problema de la ratonera que se convierte en Estepona. Por eso decíamos, y en este caso no nos vamos a poner en contra, y vamos a abstenernos, pero sí es verdad que lo que pretendemos es que se realice la labor de gestión del ayuntamiento, que es la de ampliar los viarios. Y le insisto, y la tercera vez que le pregunto, ¿qué se piensa hacer? Y no me digan que es que ya estaba así previsto en el 2005, porque habrá que trabajar para la ciudad que están construyendo hoy, y si atascan un lado, habrá que abrir de otro. ¿Qué es lo que se piensa hacer para que el viario se vuelva a abrir y se pueda circular por Estepona, que es un absoluto infierno? Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una matización porque es que no sé si no me sé explicar. Lo que quiero dejar claro es que en un estudio de detalle, señora Molina, señor Aguilar, no se aprueban nuevas viviendas, que lo que estamos haciendo es ordenar las que ya están, que esas viviendas están ya fijadas en los planes parciales del año en que se iniciaron, que no es ahora, que simplemente estamos alineándolas. Le voy a dar un dato muy breve, son muchas... viene mucho estudio de detalle, pero como el debate es el mismo, porque son viviendas, porque el estudio de detalle se hace para eso, les voy a contar una historia de Estepona. Señora Molina, tome nota, porque ahí a lo mejor encuentra usted explicación a lo que estamos trayendo en este pleno. En el año 2005 se produce, entra en vigor la ley 11 /12 del 2005. No sé, señor Aguilar, si lo digo bien, porque yo hoy no ando muy bien de... Igual me baila algún numerito, no lo sé. Pero bueno, lo importante, en el año 2005 se establece en la norma la obligatoriedad de reservar un 30% del suelo para viviendas de VPO. Se establece una disposición transitoria donde se dice que antes del 20 de enero del 2007 todos aquellos planes parciales que se aprueben inicialmente no tendrán la obligación de reservar ese 30%. Pues sorprendentemente, entre el año 2005 que sale la ley y el año 2007 que se aprueba definitivamente, o sea, a lo que hace referencia la transitoria,
se aprobaron 13 planes parciales. Rápidamente, en 2 años, 13 planes parciales, de los cuales hay aprobados definitivamente 7. Y eso nos lleva a un total de 5.089 viviendas aprobadas en Estepona por parte de esos planes parciales. Y de estas 5.089, si se hubiera reservado el 30% que dice la ley y no se hubiese corrido para su tramitación, le correspondería al pueblo de Estepona 1.527 viviendas de VPO, que ahora mismo no están. Y no están porque el Partido Socialista corrió con la tramitación de esos planes parciales. En 2 años, 2005-2007, se tramitan de 56, 13 y se aprueban definitivamente 7. Todas esas 5.089 viviendas son el Camino de las Mesas, todos estos estudios de detalle que traemos ahora y que ahora se están ordenando y que son los promotores los que lo están poniendo en carga, señora Aguilar, y que son los promotores los que presentan la documentación cuando ellos se organizan y nosotros hacemos sencillamente lo que podemos con nuestra carga administrativa, tratamos de ser eficaces, pero que les quede claro que los estudios de detalle estamos tratando de ordenar esas viviendas que ya se aprobaron con el grupo político socialista, señora Molina. ¿Alguna intervención? ¿Usted se refiere a la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza, a la LOA? Vale, se aprobó en el 2002, no en el 2005. No, la reserva, la obligatoriedad de la reserva. Sería un reglamento, no sería una ley, sería un reglamento o un real decreto, pero bueno, da igual. Vamos a ir concretamente a lo que usted ha dicho. Usted dijo que se prepararon 13 planes parciales y se han puesto de forma definitiva 7. 7 que ustedes han hecho con gran celeridad también. Y hay que decirle otra cuestión. Ustedes establecen una edificabilidad mínima, se establece en el plan parcial la edificabilidad del sector establece un mínimo y un máximo de cuántas viviendas puedo realizar. Si usted creía que había una saturación de viviendas en ese desarrollo urbanístico que hizo el Partido Socialista hace 20 años, ¿usted no ha podido delimitar más la edificabilidad del sector? ¿Sí o no? Sí, sí puede. Claro que puede. Usted me va a decir que no, pero yo le digo que sí puedo. Y se lo voy a argumentar técnicamente. Claro que lo puede hacer. Usted puede establecer un máximo y un mínimo. Y si se establece un mínimo y un máximo, y usted puede decir, no, usted no va a construir hasta el máximo. No va usted a construir el 100% del terreno. Va a construir un 30, un 40. Aunque usted tenga la posibilidad del 100, usted puede cambiar la norma, hacer una innovación y hacerlo. Sí puede. Sí lo puede hacer. Pero usted lo puede hacer, claro. Pero es que ustedes... Sí. Vamos a ordenar el debate, señora. Vamos a ordenar el debate, señora Molina, un segundo. Señora Molina, un segundo. Señora Molina. Vamos a ordenar el debate, ¿eh? Venga. Señor Aguilar, había pedido la palabra. Sí, vamos a ver. Vamos a intentar relajarnos un poco porque la cuestión es aclarar la situación. Tampoco se ríen ustedes, que la gran parte de los que se ríen tampoco sabían ni lo que es la LOA ni la reserva de VPO, con lo cual... Pero, mire, ni la señora Molina aprobó el plan parcial, ni la señora Velasco tiene la culpa del número de viviendas. Yo eso lo tengo absolutamente claro, y señor Velasco, yo no le digo que usted lo limite, porque no se lo digo, de verdad. No, yo entiendo que no lo puede hacer. Y como es así, lo que sí le digo es que hay algo que ha variado en el municipio y ha variado la peatonalización. Nos hemos encontrado que el centro se ha enlosado y entonces... Señor Aguilar, céntrese en el estudio de detalle, por favor. Estoy hablando del estudio de detalle, estoy hablando precisamente de las 164 viviendas. Y por eso, por las viviendas de las que estamos hablando, es por lo que le estoy diciendo que lo que hay que hacer es ampliar esos viarios y que entiendo que no es una labor del promotor. Céntrese en el estudio de detalle, por favor.
Estoy absolutamente centrado en el estudio de detalle, pero es que el problema que tiene el estudio de detalle es que si la bolsa de vivienda que tiene Estepona no es responsabilidad de nadie, lo que sí es cierto, y eso no podemos negarlo, es que tenemos que tramitar los estudios de detalle. ¿Y cuándo se construyen esas viviendas? Cuando se aprueba el estudio de detalle, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Hasta entonces, aunque tengamos una bolsa, no es necesario realizar esas variaciones. Pero cuando ya se van a aprobar el estudio de detalle, que hoy van a aprobar ustedes aquí, ya el siguiente paso, de aquí a 2 años, es tener las viviendas. Y cuando tengan las viviendas y estén ocupadas, ya será tarde para aquello que estoy pidiendo. Entonces creo que... Bueno, suficiente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señor secretario, punto número 4. Dictamen aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas ubicadas en las calles Nenúfar 1, Celestina 2, Camelias 4 y Begonia 4 de la Unidad de Ejecución UPPR 1, Puerto de Estepona, promovido por la mercantil Osimed Alto de Guadalhorce, Sociedad Limitada. Expediente 5704/2025. Bueno, pues este estudio de detalle tiene por objeto el cambio de tipología de la vivienda de unifamiliar adosada a pueblo mediterráneo. También se dictaminó en comisión informativa y tiene los informes favorables, en exposición pública no hay alegaciones y también lo traemos a aprobación definitiva. ¿Alguna intervención, señora Molina? Sí, este promotor, que es una urbanización que se va a hacer para que la gente se sitúe en la zona del Ser, al lado de Altos de Guadalhorce, originalmente parece ser que esto también se compró de forma rápida en el 2021. Aparentemente es el mismo propietario de la otra estudio de detalle que hemos aprobado anteriormente en el punto número 2 de 165 viviendas. Es la misma persona a la que ha hecho referencia el señor Aguilar antes. Y lo que se trae aquí no es una aprobación de un estudio de detalle, sino es un refundido, que no es un simple estudio de detalle. Lo que hace es modificar lo aprobado en el 2016 y en el 2019. Y aquí sí le voy a volver a preguntar. Yo en la comisión pregunté si este estudio de detalle se había aprobado en el 2016, que había datos del 2019 y que creaba confusión. Y el técnico, como no era el que estaba, que es el que había informado el informe, valga la redundancia, pues me dijo, no, eso es que me están explicando el histórico normativo. No. Luego me he ido a estudiar en profundidad el estudio de detalle y se aprobó inicialmente en el 2016, luego tuvo otra aprobación definitiva en el 2019 y aquí se trae otra aprobación distinta. Imagino que ha pasado por distintas manos y al final se ha hecho el regalito al que le aparezca mejor y a la forma más adecuada para la persona. Lo importante de esta zona, y es lo que le quiero preguntar, hay un equipamiento sociocultural de 1000 metros cuadrados en este estudio de detalle que se recoge. Quiero saber qué va a pasar con ese suelo y ese equipamiento sociocultural, si el ayuntamiento tiene pensado hacer algo ahí y, por supuesto, esa zona más saturada, en la Avenida del Carmen, saliendo a la rotondita de allí hacia las 7, con lo cual seguimos con el colapso y la saturación, porque el mes pasado, recuerdo, aprobamos otra aprobación de otro estudio de detalle también en la Avenida del Carmen. Es decir, seguimos saturando. Y como bien ha dicho el señor Aguilar, está en su mano en aprobar o no aprobar el estudio de detalle, con lo cual usted da la autorización. Nada más que decir. Lo primero es que este promotor, como ha hecho el señor Molina, está de suerte. Es el segundo estudio de detalle que se le trae hoy al Pleno. Él estará conmigo seguro en que los plenos de agosto son positivos, aunque tengan tan poca enjundia como este. Pero es que eso es lo que trabaja el equipo de gobierno. Nosotros solo podemos obligarle a convocarlo. No podemos completar este... Señor Aguilar, céntrese, por favor, en el estudio de detalle. ¿Me deja usted hacer la reflexión que quiera sobre el estudio de detalle? Señor Aguilar, ¿alguna cuestión sobre el estudio de detalle? Pues venga. No. Pues al igual que en el primero, vemos que tanto el alcalde como la concejala de urbanismo se vuelven a equivocar con la lista. Siguen empeñados en que es la 7/2001, tanto en su decreto de aprobación inicial como en la propuesta que nos traen aquí. La verdad es que además de que este expediente ha ido sumamente lento, solo podemos estar en desacuerdo, que no con el promotor, pero sí con ustedes, en que
en que vamos a autorizar, y anuncio que nos vamos a obtener en este punto, por eso digo vamos a autorizar 105 viviendas, pero esta vez en el casco urbano, que está cada vez más cerrado y más intransitable. Con lo que construir en el casco urbano más viviendas sin dotarnos de infraestructura es dejar un gran problema para cuando ustedes vuelvan a sus casas. Señor Aguilar, se da por concluida su intervención, dado que se está excediendo del objeto de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señor secretario, punto número 5. Dictamen aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela comercial de la unidad de ejecución denominada AUPP E6 Beler 1, promovido por la Mercantil Estilo Sur Sociedad Limitada. Expediente 29.693/2023. Vale, estaba centrándome, perdón, porque son muchos puntos. Bueno, este es un estudio de detalle para una parcela comercial. Es un estudio de detalle preceptivo porque para actuaciones sobre parcelas comerciales de superficie superior a 1.000 metros, nuestra normativa exige la tramitación de un estudio de detalle para ordenarla. Fue también explicada en comisión informativa, tiene los informes favorables, posición pública sin alegaciones y lo traemos para aprobación definitiva. Intervención, señora Molina. Pues bien, esa parcela a la que hace referencia la señora Velasco está en la zona de Cancelada, en la zona de Beler, y se va a desarrollar, se va a impulsar es una parcela comercial que aparentemente en esa parcela comercial hay también una reserva de más de 500 metros cuadrados para equipamiento público. Entonces, lo que queremos saber, a ver si tenemos la opción de que nos conteste, porque anteriormente le hemos preguntado también a esa parcela que hay reservada en la zona del Seger, que hemos aprobado anteriormente en ese estudio de detalle, no nos han contestado qué objetivo ni en qué se va a desarrollar y si el ayuntamiento tiene planeado hacer algo ahí para la ciudad. Y volvemos a preguntar lo mismo, esos 500 metros cuadrados que están situados en la zona de Cancelada, ¿se van a destinar a alguna función social, educativa, cultural? Porque la verdad que esa barriada la necesita y todo ese sector de la zona este que se está desarrollando mucho urbanísticamente, pues está bastante precario en servicios públicos y creemos que es necesario que se realice algo ahí. Esa es la pregunta. Gracias. Intervención más, señor Aguilar. En este punto, menos que decir, salvo que nos sorprende el informe de la Dirección General de Carretera, que en resumen dice que si se pone la medida acústica en zona de dominio público, quieren su canon, también que como en el sector hay suelo propiedad de carretera, quieren su aprovechamiento con el dinero, y para concluir nos dice que posiblemente quiten una entrada de la autovía y una salida a la misma autovía. Con lo cual, no solo no nos dan la entrada de la Lobilla, sino que nos quitan una a la zona de Beler. Yendo al estudio de detalle y teniendo en cuenta que este plan parcial se origina en el 74, creemos que falta mucha documentación para podernos hacer una idea del punto que traemos hoy aquí a votar. No obstante, como entendemos que el desarrollo comercial es más que necesario, no nos opondremos y nuestro voto será de abstención, por, como decía, la falta de documentación que ustedes con su empeño se han propuesto darnos la documentación en forma de telegrama. Otra vez volvemos a convertir nuestro ayuntamiento en el cuarto oscuro del señor García. Eso nos hace no poderle votar a favor. Señor Aguilar, déjese de afirmaciones tan absurdas como esa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señor secretario, punto número 6. Dictamen aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de las parcelas 2A y 2B del sector SUE 4 Hermanas 2, promovido por la Mercantil One de Cascades, Sociedad Limitada. Expediente 41.027/2024. Bueno, pues este último estudio de detalle lo que plantea también es un cambio de tipología de unifamiliar adosada a pueblo mediterráneo. También se explicó en comisión, cuenta con informes favorables, en exposición pública no hubo alegaciones y ya falta su aprobación definitiva. Intervención, señora Molina.
Este estudio de detalle no es un estudio de detalle de aprobación simple, sino que es una modificación, es un reformado del estudio de detalle donde se cambia la tipología de las viviendas, de vivienda unifamiliar a vivienda pueblo mediterráneo, para que lo entienda la gente, de viviendas de una casa a un adosadito a edificios, ¿vale? A bloques. Lo que nos ha llamado la atención es que se hace referencia a que hay una tubería, que lo pregunté. Es verdad que el señor Ruzafa dijo que no se va a poder empezar a hacer licencias, entiendo yo, hasta que se arregle el tema de que las fecales que pasan por esa parcela y esa tubería, pues no se va a poder edificar ahí, entiendo. Entonces, como no hemos visto tampoco si esto es así o no, porque el técnico no nos ha podido informar, nos lo dijo el señor Ruzafa en la comisión, espero que eso sea así. Y dice también que las líneas de alta tensión se iban a soterrar y que hay un contrato de Endesa que así lo refleja. El contrato de Endesa yo no lo he encontrado en el expediente, no sé si el señor Aguilar lo ha visto, que eso también me gustaría decirlo, porque dice que se va a soterrar la línea del cableado. ¿Sí está? Yo es que como dice que está, a lo mejor no lo he podido ver. Y me gustaría saber... bueno, pues simplemente al decir esto, porque no lo había visto, claro, entiendo que el soterramiento se debe hacer. Sé que en algunas zonas de aquí se han desarrollado y los soterramientos no se han hecho, creando problemas a las urbanizaciones y a los vecinos. Por eso quería saber si estaba el contrato, si usted dice que lo ha visto y la señora Velasco dice que está, pues así será. Pues nada más que decir con relación a este tema. Gracias. Señor Aguilar. Vuelvo a ver dos cosas que me llaman la atención en este expediente. La primera es que tanto el alcalde en su decreto como la teniente de alcalde y concejal de urbanismo en su propuesta, y por tercera vez en este pleno, se refieren a la lista como la Ley 7/2001, cuando es la Ley 7/2021. Es un error, pero muy evidente, cuando es precisamente el año en que se promulgó. Y vuelven ustedes a lo mismo. Así vuelvo a decirle que hay dos opciones, que ustedes no leen o que no saben. Y como dije antes, las dos cosas son peligrosas. Pero malo es aún que el técnico diga en su primer informe, y digo textualmente, nota: el estudio de detalle ahora informado con registro de entrada 2025R tal sustituye a los anteriormente presentados. Y el decreto posterior a ese informe del alcalde aprueba el estudio de detalle del expediente presentado en 2024 con el número 35.845, con lo cual están aprobando ustedes otro estudio de detalle, no el último, que es el que ha informado el técnico. Dicen en su decreto: visto el expediente número 41.027/2024 relativo a la modificación del estudio de detalle de las parcelas 2A y 2B del sector 2 Hermanas 2 de este término municipal, presentado por registro general de entrada con número 2024ER. Ese es el decreto suyo. Y ese es el decreto que aprueba un estudio de detalle que está presentado y que el propio promotor ha rechazado y ha traído uno nuevo que ha sido informado. Y ustedes han aprobado inicialmente el estudio de detalle primero, no el segundo. Bien, por cierto, vuelvo a repetir la señora Velasco en la propuesta que nos trae hoy aquí, y por segunda vez en este caso, obviando en este caso que es el tercer expediente el que informa al técnico, porque no era ni el primero ni el segundo, era el tercero. El tercer estudio de detalle, la tercera variación que habían hecho los promotores, es la que informa el técnico. No sabemos si informó el segundo o el primero, porque no tenemos la documentación, porque se empeñan en montarnos el expediente, pero no tenemos acceso a la administración electrónica para poderlo ver nosotros por nuestra cuenta. No sabemos si el técnico llegó a informar o no. Como no hay ningún dato sobre ese informe, no puedo decir que falte, pero sí puedo decir que el técnico informó el documento del 2025 y ustedes, tanto en el decreto como en la propuesta, están aprobando el del 2024, que es otro expediente, que es que por mucho que esté en la misma zona es otro estudio de detalle completamente distinto. Por tanto, ante esta incoherencia, como antes, propongo que se deje sobre la mesa y espero que no pase por segunda vez que no se vote y se subsane. Pues el decreto de aprobación inicial versa sobre un registro que fue sustituido por otro unos meses después, y es el primero, no el tercero, el que el decreto de aprobación inicial señala como el expediente del procedimiento. Lo dicho, o no leen o no saben, y las dos cosas asustan. Además, que volveré a preguntarle en ruegos y preguntas por el tráfico, pero estamos hablando de 100 viviendas más, en una A7 que está absolutamente colapsada. Le pregunto qué es lo que piensan hacer al respecto. De acuerdo, está suficientemente expuesto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien. ¿Abstenciones? No. Muy bien, señor secretario, pasaríamos a la parte tercera, asuntos urgentes. ¿Algún asunto urgente? Señora Molina.
explique la urgencia del asunto. Volvemos a traer por tercera vez una propuesta para la regulación de las viviendas con fines turísticos en nuestra ciudad. Este año... Como no es la primera vez, ya se debatió la urgencia en otras ocasiones. ¿Alguna observación sobre la urgencia de este punto? Pues votos a favor de la urgencia, votos en contra, abstenciones. Muchas gracias. ¿Algún asunto urgente más? Señor Aguilar. Sí, con el colapso que hay en los parques municipales proponemos una variación de la tarificación de los precios para aquellas personas que no estén empadronadas en Estepona. Proponemos que el precio que existe actualmente acordado con Aprona en los parques municipales siga para los empadronados en Estepona, algo muy sencillo con el padrón del impuesto vehículo, tracción mecánica, y que se haga un estudio para ponerle un precio, no nos atrevemos a decirle aquí un precio, a proponer un precio para aquellas personas que no sean residentes. Entendemos que... Vale. ¿Alguna intervención sobre la urgencia de este punto? Bueno. Pues la verdad que la situación de saturación de los aparcamientos es un problema, sobre todo en verano. Es verdad que el parking se paga con dinero municipal y se hace en dinero en suelo público. Y bueno, aquí hemos tenido un poco de debate con relación a este tema, porque también es verdad que se favorece que los turistas vengan y nos visiten la ciudad, y hemos tenido debate con relación al tema. Es verdad que había que darle una vuelta y yo creo que esto a lo mejor habría que hacer algún tipo de consulta popular para saber si la gente está de acuerdo en esta propuesta. Creo que no sería mala idea a lo mejor que los vecinos entendieran que si se bonifica les va a beneficiar, pero también habría que escuchar a todo el mundo, porque es verdad que los residentes, cuando llega la época estival, y no la época estival también, pero sobre todo la época estival, es que no bajamos a la ciudad porque es imposible aparcar. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. ¿Algún asunto urgente más? Señor secretario, punto número 7. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía del número 2025 4.897 al número 2025 5.646 de los meses de julio y agosto de 2025. Dada cuenta, punto número 8. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local, extracto de los acuerdos adoptados en sesión de 18 del 7 de 2025, 5 del 8 de 2025 y 11 del 8 de 2025. Número 9 sería ruegos y pregunta. ¿Algún ruego o pregunta, señora Molina? Sí, en concreto un ruego y 4 preguntas. El primer ruego. Este grupo vuelve a rogar de manera expresa a la Presidencia a que las mociones que presenta este grupo se dejen a debate y se pueda no solamente votar la urgencia. Ya lo hemos hecho mención e hicimos un escrito al secretario municipal instando a que las mociones que se registran por registro de entrada se incluyan como punto de orden del día, porque se merma la libertad de este grupo y la opción de poder debatir abiertamente problemas que afectan a los vecinos y vecinas de Estepona, y uno de ellos, y el principal, es la limitación de las viviendas de fines turísticos. Gracias. Un ruego o pregunta más. A las preguntas. El Ayuntamiento de Estepona va a elaborar un plan de regulación de viviendas con fines turísticos inspirado en la experiencia del Ayuntamiento de Málaga, donde gobierna el Partido Popular. Se van a limitar las nuevas licencias en determinadas zonas de la ciudad. Se van a prohibir las viviendas con fines turísticos en barrios donde la densidad de alojamiento turístico supere un umbral que comprometa la oferta residencial. El Ayuntamiento de Estepona va a establecer unos criterios claros de autorización, control y sanción de aquellas viviendas con fines turísticos que se gestionan de forma ilegal. El Ayuntamiento y el equipo de Gobierno va a presentar un informe actualizado sobre la situación de las viviendas con fines turísticos en la ciudad, incluyendo el número de licencias, distribución por barrios, porcentajes sobre el parque residencial para identificar áreas críticas.
El Ayuntamiento de Estepona va a abrir un proceso de participación ciudadana para recoger opiniones de vecinos, asociaciones y comerciantes sobre la regulación de viviendas de fines turísticos y decir que actualmente se ha dado de alta este año 806 viviendas con fines turísticos y hay aquí 7.595 de forma legal y en comparativa con Málaga hay 12.000, con una población de medio millón de habitantes, y aquí 7.495, con una población de 80.000 habitantes. Ahí dejo el dato. Y que cada uno saque su conclusión. Sigo preguntando. Parece evidente que a ustedes no les preocupa la situación del transporte público en nuestra ciudad. Día tras día los vecinos se quejan del servicio precario, especialmente los que residen en la zona este. Dirección San Pedro, la más poblada, que sorprendentemente ni siquiera aparece contemplada en el nuevo contrato licitado y que se ha publicado hace unos días. Actualmente en el contrato no existe una línea 3 urbana que cubra áreas como Cancelada, Isdave y Nueva Atalaya y el resto de la zona este de la ciudad. Esta carencia afecta directamente a miles de vecinos que requieren un transporte eficiente y digno. Lo único que pueden coger es la línea interurbana, que se queda saturada y muchos trabajadores y visitantes se quedan en la parada, dado que el billete del interurbano es más caro. Señora Molina, un segundo. Yo la interrumpo porque las preguntas deben ser concretas, directas y concisas, no una exposición de determinada problemática y al final hacer o no una pregunta. O sea que usted debe utilizar este punto del orden del día, ruegos y preguntas, para hacer concretos ruegos o concretas preguntas, nada más. Bueno, continúo. Veo que le molesta lo que digo, pero continúo. ¿Tiene usted ¿Alguna pregunta más? el presupuesto del transporte en 2026? ¿Se incorporará en los futuros contratos la creación de una línea 3 urbana que dé cobertura adecuada a la zona este? ¿Se incorporará en los futuros contratos se garantizará un servicio urbano acorde con las necesidades reales de la ciudad y con los derechos de los ciudadanos? ¿O, por el contrario, seguirá centrando sus esfuerzos únicamente en la construcción y en la especulación urbanística, dejando de lado un servicio público esencial que los ciudadanos de esta ciudad merecen? Con relación al velódromo, hemos visto en el perfil del contratante que se ha publicado el proyecto del velódromo que va a costar a las arcas municipales 4 millones de euros. ¿La parcela donde se va a ejecutar del velódromo es de titularidad pública? En caso afirmativo, ¿es municipal? Y si no es municipal, ¿a cambio de qué se va a hacer? ¿Y por qué se va a conmutar esos terrenos? Porque nos parece curioso que se haga en una parcela que aparentemente no es municipal y que tiene un propietario. En definitiva, creemos que es necesario que esos 4 millones los va a destinar, ¿no cree usted que estarían mejor destinados a la mejora de los equipamientos deportivos de esta ciudad que están en una situación bastante lamentable y precaria? Con relación a la Residencia del Carmen, volvemos a traer a este pleno, traemos a este pleno un asunto muy serio que afecta directamente a nuestros mayores, sobre todo a las personas y usuarios de la Residencia Virgen del Carmen. Familiares nos han trasladado que hay falta de médico, problemas de mantenimiento en el edificio, hubo un incendio hace unos días y ha habido aparentemente algunas personas con chinches y con sarna. Ha habido chinches y sarna, perdón. Tras revisar el presupuesto, hemos comprobado que el gasto de alimentación no llega a 6.000 euros anuales para dar a 152 usuarios comida, desayuno y cena. Por todo ello, señor alcalde, y usted es el responsable porque es el patrón y como grupo municipal hemos presentado un escrito que se ha trasladado y que no hemos obtenido respuesta a lo que es al inspector de Sanidad y queremos saber lo siguiente. ¿Qué medidas inmediatas va a adoptar el Ayuntamiento para reforzar el personal y garantizar el mantenimiento de la residencia? ¿Qué actuaciones se ha llevado a cabo tras el incendio y qué planes existen para garantizar la seguridad de los residentes? ¿Va a revisar de manera urgente el presupuesto de alimentación para asegurar una dieta suficiente y adecuada para esos mayores? Y, finalmente, ¿qué respuesta nos puede dar sobre la inspección que el Partido Socialista ha solicitado hace unas semanas y que todavía no tenemos información al respecto? Gracias. Señor Aguilar. Sí. Entendiendo que están ahora realizando la redacción del presupuesto municipal, me gustaría saber si van a poner, y si no solicitarla, una partida para reformar y cambiar la estación de autobuses, la ubicación o por lo menos desde luego la estructura de la estación de autobuses. Es tercermundista lo que vemos al entrar en este pueblo en la avenida Litoral.
Este verano lo que hemos pasado por allí lo hemos visto y es absolutamente dantesco. Si estamos hablando del Jardín de la Costa del Sol y de nuestro pueblo, ver la estación de autobuses que tienen Estepona. También le diría que hace 2 horas, y hace 2 horas y media, y hace 1 hora y media, si hubiéramos mirado a través de esa ventana, veríamos la segunda estación de autobuses. No sé si se han dado cuenta, pero hay más de 100 personas debajo de una marquesina que entran 6. Eso es la segunda estación de autobuses. Entonces, si tienen pensado hacer algo, y no me digan que no lo han visto porque están frente al ayuntamiento, tal y como sale por la puerta, cuando van a desayunar tendrán que verlo. ¿Qué es lo que se va a hacer en esa parada y en la estación de autobuses principal? Principal por decirle algo, porque no hay otra. También nos gustaría preguntar si existe algún proyecto para unir la calle, la rotonda que une las calles Alemania y Francia con Graham Bell, con el polígono. Creemos que esa sería una buena opción para la salida de Estepona. Estamos congratulados de que nos hicieran caso en la bajada del Caniquiqui, nos hicieran caso en la rotonda de la avenida José Martín Méndez, pero aquí lo que nos falta, vamos a seguir insistiéndole en que abran ustedes el ferial, no ahora en verano, pero sí en septiembre, cuando ya los niños vayan al colegio por las mañanas, para poder salir a las 7, que esto es un ruego, le ruego que abran el ferial, y también le pregunto si existe algún proyecto para unir esas calles. De esa forma, Estepona Oeste podría salir por la vía del polígono sin necesidad de ir ni a la rotonda, que todavía no está realizada, pero que se va a colapsar porque no hay mucho más, pero es una buena opción. La cuestión es ir descolapsando todo y que no vayan a la BP. Creemos que solamente con ese trozo sería ya sencillo. Nos gustaría saber si existe algún proyecto sobre eso. También nos gustaría saber si existe algún avance sobre el tema de la universidad. Ya llevamos casi un cuarto de la segunda mitad de esta legislatura. Era ahora en la universidad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es ahora? Si la universidad la vamos a tener ya. También nos gustaría saber qué tipo de reuniones y acuerdos han tomado con la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del hospital. Queremos conocer si ya el convenio que se firmó, recuerdo en el teatro, aquel convenio firmado con la Junta de Andalucía, entonces hay otro partido, pero es que al final da igual. Si es que el hospital se ha hecho para los vecinos de Estepona, no para quien gobierne la Junta o gobierne aquí en el municipio. Saber qué avances hay para que se ponga en marcha ese hospital que hemos pagado todos los vecinos de Estepona. También nos gustaría saber cómo va el acceso a la A7, si tenemos por fin el acceso de la Lobilla y pudiéramos desbloquear Estepona porque se ha convertido en un absoluto atasco. De igual forma, y una pregunta que me hace mi compañera, ex concejal, pero sigue siendo mi compañera, Ana Gil, porque hizo una propuesta en la Junta de Andalucía para el suelo del Palacio de Justicia, pero ahí se quedó. Iba a haber un proyecto, y el proyecto, en fin, la justicia va lenta, pero esto ya clama al cielo. ¿Qué es lo que se tiene planteado hacer con la Junta de Andalucía para poder ejecutar ese acuerdo para la ejecución del Palacio de Justicia? También nos gustaría saber, porque estamos a punto de llegar a septiembre, qué pasa con la Semana de Cine Fantástico. El año pasado hizo la 25ª edición, en principio se despedían. Lo que les propongo es que si están realizando labores culturales, se están gastando partidas importantes en el Mirador del Carmen, parece difícil que si nos gastamos 300.000 euros en exposiciones y en charlas en el Mirador del Carmen, no haya 6.000 euros, que era lo que se le daba a la Semana de Cine Fantástico, para seguir llegando a la 26 edición. Me gustaría que la 26ª edición no tuviera que ser en el 27, pero si tiene que ser en el 27, pues será en el 27, cuando hagamos esta Semana de Cine Fantástico, en la edición, como digo, 26, 26ª. También nos gustaría saber qué piensan hacer para solucionar el problema de los vecinos que están cerca de la entrada del parking, tanto del Ayuntamiento como del Paseo Marítimo. Es un absoluto infierno. Y no se lo digo porque resida allí, pero sí porque me llegan permanentemente los vecinos quejándose de el gran piterío que existe cuando se colapsan los parkings por hora. Los conductores no quieren salir de su zona, permanecen allí y atascan otros, porque estamos hablando que es solamente un carril
el que tiene de entrada el aparcamiento público y es el mismo carril el que sirve para trasladarse de un punto a otro. Por tanto, cuando se para por los que están esperando que haya una plaza vacía en el aparcamiento público, resulta que no se puede circular. Entonces, habrá que buscar una solución para que los vecinos, como digo, de la Avenida España y de la zona aquí del Ayuntamiento detrás, pues puedan vivir, porque ya ha llegado a haber enfrentamientos a voces, todavía a voces, pero esperemos que no lleguen a más. ¿Qué medidas tienen pensado hacer al respecto? También, mire, hace cuestión de una semana perdí a un amigo de hace mucho tiempo y tenía una reivindicación permanente y era el tema de la accesibilidad. Cuando se puso mal, la ambulancia tardó 1 hora y no podemos decirle nada a la ambulancia. No podemos decirle nada a la ambulancia, ni siquiera a los sanitarios que corrían con la mochila a cuesta, con el oxígeno y con todo lo que llevan en la espalda, corrían por la calle Terraza Arriba porque no sabían llegar. Creo que esto hay que dar una vuelta y, de verdad, pensarlo de alguna forma. Nos estamos jugando la vida de los que vivimos aquí, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Démosle una vuelta, porque si los propios de una ambulancia, y en este caso digo... ¿Cuál es la pregunta concreta, señor Aguilar? ¿Qué piensa hacer para que no haya más esteponeros que puedan tener un percance de salud importante porque la ambulancia no sabe llegar a ningún sitio del casco urbano debido al proceso de peatonalización o ensolamiento realizado por usted? ¿Clara la pregunta? Bien. También me gustaría preguntar por el corte de camino a la Cala. Entendemos que se está reforzando el camino con una piedra de escollera alrededor, pero no entendemos que se puedan cortar 50 días. Desde luego, y si van a trabajar 50 días en él y va a estar cortado absolutamente, deberían de hacer por lo menos un par de turnos. Parece que trabajar 7 días de lunes a viernes, pues hombre, 50 días toda la calle cortada, todo ese camino cortado. Ayer estuve 4 minutos y vi 19 coches. Vieran las 5 de la tarde, hace un calor horroroso. 19 coches en 4 minutos. ¿Qué van a hacer con la entrada del camino a la Cala? Hay posibilidades como poner un muro medianero para que la circulación vaya por el lado derecho de la subida y no tener ese problema, no tener que tenerlo cortado. Como digo, me parece que la medida es un poco drástica. También me gustaría preguntarle por qué se empeñan ustedes en no decirnos la verdad. Y digo ustedes por no atacar al señor García, que fue el que me dijo que el IBI había bajado un 50%. Al par de días de acabar el 1 de julio, me dieron la providencia. Y la dice... ¿Pregunta concreta? Es por qué se empeñan ustedes en mentirnos. ¿Por qué nos dicen que va a bajar el IBI un 50% cuando en la providencia aparece el 36%? Pero es que aparece el 36%, que es lo que le dijimos aquí. Es un 36%. Y nos dicen, no, un 50%. Y van a bajar y de media. No, un 36% como máximo. Salvo aquellos inmuebles que ya tengan una bajada superior, que como no le suben los impuestos, se le va a congelar la ayuda. Pero a nadie se le sube más del 36% que no haya llegado ya. Por tanto, la media no es el 36% ni de lejos. Si la media es del 7%, dense con un canto a los dientes. Porque, de hecho, en la propuesta hablan de 6%. Ya, está entendida la pregunta. También vuelvo a preguntarles. Si tenemos más de 70 millones de euros en las cuentas, si no tenemos deuda, como veo en el cartel que dice que no hay deuda y que es la mayor bajada de impuestos de la historia, lo cual es como Puerto Llano, 2 mentiras. Ni es que no haya deuda, no hay deuda viva, pero sí hay deuda, y no es la mayor bajada de impuestos porque es un 16 y no un 20. Con tanto, no es la mayor bajada ni es la inexistencia de deuda. Pero, en fin, si tenemos esta situación y compramos un local por 1.245.000 euros, que tiene un valor catastral de 2.335.000 euros. Esa pregunta ya la ha reiterado usted en otros plenos, ya la he entendido. Continúe. Sí, pero otra vez no, porque ya está en otros plenos y ya está. Pero se la voy a contestar, no obstante, se la voy a contestar. Pase a la siguiente si es que tiene. Venga. Se ha dicho que hagamos preguntas concretas y concisas. Y sí, y si quieren ustedes, las hacemos también amables y cortas.
Pero mire usted, se lo digo hasta por su bien, no corte más, porque la sensación que ganó dejando hablar a los demás no es buena. Por lo menos déjenos expresarnos. Ya intenta no dejarnos entrar en el ayuntamiento. Intenta... Ruego entendido. ¿Algún ruego o pregunta más? ¿Algún ruego o pregunta más? ¿Hay algún ruego o pregunta más? Pues paso a contestar. Paso a contestar. Señor Aguilar, tranquilo. Quédese tranquilo. Le voy a contestar a todo. Pues cállese, por favor, que le voy a contestar a todo. Vamos a empezar por las respuestas al Partido Socialista. Bueno, es potestad de la alcaldía designar el orden del día y decidir qué puntos van al pleno y cuáles no. Sobre el tema de apartamentos turísticos, lo que le puedo decir es que en Estepona hay un gran número de apartamentos turísticos, como lo hay en todas las localidades turísticas del litoral español, lo cual es lógico, porque además este tipo de alojamiento es el que permite que gran parte del turismo sea atendido. Con las instalaciones hoteleras no se podría cubrir la demanda de visitantes que existen en todo el litoral español. Esa es una realidad y que es una realidad a la que difícilmente se puede afrontar. Usted hace la comparación con Málaga. Pues, yo no sé si el número exacto es el que usted dice o no, si en términos relativos tenemos más que la capital de la provincia. Es posible. Lo que sí es seguro es que en términos relativos y probablemente absolutos tenemos también más instalaciones hoteleras que la capital de la provincia. Por tanto, es bastante coherente que si se tienen más hoteles, pues también se tengan más apartamentos turísticos. En cualquier caso, le quiero recordar que muchos de los apartamentos destinados al alquiler vacacional, muchísimos, pertenecen a personas que tienen 2 viviendas y que una de ellas les permite este sistema de alquiler vacacional obtener más recursos, obtener mejores ingresos y tener mejor calidad de vida. Es decir, esta es una realidad. Por tanto, cuando se habla del problema de la vivienda, pues hay que afrontarlo desde muchos puntos de vista. Pero el problema de la vivienda, que efectivamente existe en toda España, la solución no es restringir en Estepona el número de viviendas dedicadas al alquiler vacacional. Quizá lo podría haber sido, si de las 185.000 viviendas que Pedro Sánchez prometió que iba a hacer de VPO por toda España, hubiera hecho alguna en Estepona. No las ha hecho en ningún sitio, pero luego en Estepona no ha hecho ninguna. Por tanto, cuando afrontamos el problema de la vivienda turística, hay que hacer un examen de conciencia general y ver que el problema de la vivienda turística no es un problema, es una realidad que tenemos que ir aceptando, adaptando y adaptándonos a ella. Sobre el presupuesto, el presupuesto de transporte, se ha hecho una nueva licitación por un año más y vamos a intentar en la siguiente licitación aumentar el presupuesto, aumentar las líneas y además hacer un contrato, vamos a intentarlo, por 10 años. En la segunda parte de los mandatos, las corporaciones tienen que intentar no tomar decisiones que vinculen en exceso a corporaciones futuras. Y, por tanto, antes de tomar la decisión de hacer un contrato a 10 o más años, pues hay que pensarlo con tranquilidad. Sobre los terrenos que se van a construir el velódromo, quiero recordarle que era un compromiso municipal, un compromiso de este grupo político, el ofrecer a la ciudadanía un nuevo equipamiento deportivo, dada la creciente demanda de este deporte, del ciclismo general, dado el creciente número de alumnos de las escuelas de la escuela de ciclismo y, por tanto, generar este nuevo equipamiento pues era del máximo interés. Ha costado tiempo conseguir la adquisición del suelo para el ayuntamiento, pero hoy es titularidad municipal y precisamente por eso es por lo que se ha hecho la licitación, porque es titularidad municipal. Porque es titularidad municipal, 100% titularidad municipal. No, ¿es titularidad municipal? Ya le contesto, es titularidad municipal. Sobre la residencia del Carmen. Hombre, este es un tema, señora Molina, que tenemos que evitar, primero, no politizarlo y no hacer demagogia. La Residencia del Carmen es una fundación que está dirigida, aparte de por una profesional, que es la directora, está dirigida
por todos los grupos políticos, incluido el Partido Socialista. Por todos. Pero le voy a contestar. Está dirigida por todos los grupos políticos, incluido el Partido Socialista. 2 puestos a su izquierda, en esta sala, hay un señor concejal del Partido Socialista que acude con periodicidad a las reuniones de la Junta de Patronato de esa fundación. Cuando él lo considera, pide la información que quiere. Cuando lo considera, hace las opiniones que pide, la documentación, es decir, y se lo pide a la directora, se lo pide a la dirección. Por tanto, usted parece que es el alcalde el que dirige la residencia de ancianos, ¿no? La residencia de ancianos tiene una dirección profesional y luego tiene un patronato en el que está incluido, aparte de la cooperativa agrícola, Fundación Antonio Guerrero, y aparte también de la Cofradía de Pescadores, está dirigida por todos los grupos políticos, incluido el grupo que usted preside. Por tanto, no me pida usted información que ya tiene, no me responsabilice de algo que, si alguien tiene responsabilidad, somos todos los grupos políticos, señora Molina, que la residencia, señora Molina, le voy a volver a decir, la residencia de ancianos es una fundación independiente del ayuntamiento, con personalidad jurídica distinta del ayuntamiento, con una dirección profesional y con un patronato en el que están varias instituciones, incluido el Partido Popular, incluido el partido político Vox e incluido el Partido Socialista. Cualquier responsabilidad que pudiera haber, o bien se imputa a la dirección profesional, o bien se imputa al patronato político global, pero no señale usted ni a una persona, ni al alcalde, ni a un concejal determinado, puesto que todos estamos copatronando esa institución. Entonces, a partir de ahí, ¿que hubo un incendio? Sí, pues sí, hubo un incendio. Acudieron los bomberos, todo el personal ayudó para evitar problemas con el humo, a evacuar temporalmente a las personas que estaban allí. Pues bien, pero he leído una nota de prensa en la que usted dice incluso que han muerto 5 después del incendio, como si hubieran muerto en el incendio. No, de esos 5, y eso no lo dice usted, 4 estaban en el hospital Costa del Sol y estaban allí porque estaban en un momento terminal de sus vidas. Entonces, no está bien hacer demagogia con estos temas. No está bien utilizar a las personas mayores para hacer política. Y no está bien decir cosas que nos... Señora Molina, tengo que pedirle por última vez, mire, señora Molina, por favor. Señora Molina, le voy a pedir, si me mira le puedo hablar mejor. Señora Molina, le pido por favor y por última vez que escuche sosegadamente mi respuesta a sus ruegos y sus preguntas. Se lo pido por favor por última vez. Pues se lo pido por última vez. Entonces, y ya por terminar con la residencia de ancianos, pues la residencia... Pues será por concluido el pleno, dado que la señora Molina no le permite contestar ni a los ruegos ni a las preguntas. Así que será por concluido, pero lo siento, señor Aguilar, en el siguiente pleno trataré de contestarle. Será por concluido el pleno. Esto es increíble. Si no lo veo, no lo creo.